De la semana pasada me quedaban como 3 minutos de mi exposición. Estaba hablándoles la semana pasada de la determinación de la extensión. ¿Sí pueden ver la pantalla? Yo sí Sí, veo. Ok, esto ya se los expliqué la semana pasada, los sistemas, los índices, y me había quedado en el tratamiento, en esta diapositiva. Les estaba diciendo la semana pasada que para los linfomas el tratamiento de elección es la radioterapia y va a depender la cantidad de radiación de las características de la enfermedad. Si es una enfermedad no voluminosa y con respuesta rápida, a 30 Gray, y si es una enfermedad voluminosa cuya respuesta es lenta, a 36 Gray, un poco más de radiación. Además, hay otras opciones como la radioterapia nodal total o de campo extendido. Esta va a mejorar el periodo libre de recaída, pero no la supervivencia. Y también está la quimioterapia más radioterapia, aunque no se sabe muy bien todavía si de verdad mejora el pronóstico. Según diversos autores, mencionan que hay casos en los que sí se puede emplear, por ejemplo, casos selectos en estadio 2 que tengan factores desfavorables, como los síntomas B, que si recuerdan eran fiebre, sudoración profusa por la noche y pérdida de peso involuntario, o bien que tengan 2 o más sitios nodales no contiguos o que sean de histología folicular mixta. Y también está la tomografía por emisión de positrones, que esta nos va a ayudar a tener una mayor certeza al identificar a los pacientes con la enfermedad localizada. En cuanto a los linfomas MALT, estos suelen ser indolentes y su diagnóstico generalmente es en etapa localizada, es decir, estadio 1 o 2. Y la mayoría de los linfomas que se presentan en estómago, pulmón, tiroides, glándula salival y órbita van a ser de tipo MALT. El más frecuente es el de estómago y va a estar asociada a la patogenia a la infección por Helicobacter pylori. Inicialmente se prefiere emplear un esquema para la erradicación de la infección que mencionaba que era omeprazol, metronidazol y amoxi para el regreso de la mayoría de las lesiones tempranas. Pero en caso de que no haya respuesta, ya tendría que utilizarse la radioterapia a 30 Gray en estómago y ganglios pregástricos. Y si esto no llega a funcionar, tendríamos que usar la quimioterapia o cirugía o bien una combinación de estas últimas dos. En el caso de la enfermedad avanzada, el tratamiento inicial de los linfomas de bajo grado es controversial todavía, porque la historia natural es larga y a veces el diagnóstico se hace cuando hay ausencia de síntomas. Entonces se puede optar en estos casos por una vigilancia estrecha como manejo inicial. Se ha visto también en estos casos que pueden haber remisiones espontáneas mayores a un año en el 23% de los pacientes. Y pues la ventaja obvia aquí es que va a haber un periodo prolongado en el que el paciente no va a estar expuesto al tratamiento. En caso de que la enfermedad sí sea sintomática, pues, es decir, que haya grandes masas además, o que el paciente no esté de acuerdo con que no se le dé un manejo inicial, para esto están las monoterapias, quimioterapia combinada, quimio-radio y dosis bajas de radioterapia corporal total. Esta última, la radioterapia corporal total fraccionada, se prefiere utilizar en los pacientes de estadio 3 o 4, con una tasa de respuesta completa del 75 al 80% y supervivencia libre de la enfermedad de 25% a 5 años. Las complicaciones más frecuentes para este tipo de tratamiento son las mielodisplasias, las citopenias prolongadas y un poco menos frecuentes las infecciones agudas. Las respuestas completas van del 30 al 60% de los casos en aquellos pacientes que no han sido tratados previamente con agentes alquilantes únicos. Y también se cuenta con el esquema CBP, que incluye diversos fármacos como la ciclofosfamida, vincristina y prednisona, y tiene aproximadamente 65% de respuesta completa, solo que dura únicamente de 18 a 24 meses. En los casos en los que se utiliza ya sea un agente único o este esquema CBP, se ha visto que solo del 20 al 25%
de los pacientes permanecen sin evidencia de enfermedad a los 5 años. Por eso hay otros esquemas, como los que les estoy señalando, que son un poco más agresivos, y estos tienen una respuesta completa aproximada de 50 a 70%. También se pueden emplear los tratamientos combinados de radioterapia más quimioterapia si hay sitios de recaída extranodales, porque estos son comunes al usar la radioterapia. En este caso, la radiación va a proporcionar un buen control local en este tipo de linfomas, y va a haber más del 50% de tasa de sobrevivientes sin enfermedad al emplear esta terapia combinada de radio y quimio. Y ya esto es todo por mi parte, doctor. Correcto. Estuviste mejor la vez anterior, pero, Ok, pero ya estaba calificada, no te preocupes. Sí, ok, estuvo bien. doctor. Estuvo bien. Gracias. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿Quién es? soy Estefanía Marín Mesa, me toca a mí seguir con el tema, doctor. Correcto. Mm, Bueno, ¿ya se ve bien mi pantalla? Yo sí veo bien. Ok. Bueno, continuando con el tema, nos hablaba el libro de los linfomas de alto grado. En este caso mencionaba que en este tipo de linfomas, los resultados del tratamiento... Son alto grado de malignidad, ¿eh? Ajá. Bueno, en este tipo de linfomas, los resultados del tratamiento van a depender mucho de la edad del paciente. Se mencionaba que, por ejemplo, en los niños se obtenían tasas elevadas de curación con esquemas diseñados para el manejo de leucemia linfoblástica aguda, que este es un tipo de leucemia que consiste principalmente en un aumento anormal de linfoblastos, los cuales pues no pueden evolucionar a linfocitos maduros, por lo que estos son incompetentes pues a la hora de realizar su deber o de defender a la persona de diferentes infecciones, y pues su número desorbitado o muy grande desplaza a las células normales de la médula ósea. Y también el linfoma de Burkitt, que se mencionaba que era un tipo de linfoma no Hodgkin de células B agresivo o de crecimiento muy rápido, que se presenta con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes. Por el contrario, los resultados de curación en los adultos son inferiores. Así que, por ejemplo, en los pacientes con linfoma linfoblástico, que este es un tipo de linfoma dinámico, quiere decir que es de un crecimiento muy rápido, en el cual se encuentran demasiados linfoblastos en los ganglios linfáticos y en el timo. Estos pueden diseminarse hasta otros lugares del cuerpo. En este caso, los resultados, pues como ya mencioné, son inferiores, que estos van a ser tratados principalmente con el esquema CHOP, que este esquema CHOP va a ser 4 fármacos principales, que va a ser la ciclofosfamida, la doxorubicina, vincristina y prednisona, más dosis de metotrexato, L-asparginasa, aquí está, L-asparginasa y metotrexato intratecal. En esto se obtiene un 56% de supervivencia libre de enfermedad a 3 años aproximadamente, mientras en comparación en los esquemas pediátricos para el manejo del linfoma linfoblástico agudo, un 40%, pero a 5 años de supervivencia libre de enfermedad. Y, por ejemplo, en el linfoma de células pequeñas no hendidas, los adultos también han sido tratados con esquemas diseñados para población pediátrica a base de ciclofosfamida, Ara-C, que este es un fármaco que se llama citarabina, que es de quimioterapia anticancerosa. Citosina arabinósido. Ajá. Y profilaxis del sistema nervioso central con metrotexate intratecal, con lo que con estos fármacos se va a obtener una supervivencia libre de enfermedad del 50 a 65%, pero si existe infiltración a la médula ósea o al sistema nervioso central, esta va a disminuir hasta un 0 a un 30%. Bueno,
Ahora entrando a los linfomas cutáneos primarios de células T, este es un grupo de linfoma no Hodgkin con expansión clonal de linfocitos T en la piel principalmente. Va a haber dos principales, una va a ser la micosis fungoide y el otro va a ser el síndrome de Sézary. En el caso de la micosis fungoide, este es un término que recibe un trastorno progresivo crónico y pues no contagioso de la piel que se caracteriza por una proliferación de células T a nivel cutáneo. Como es del grupo de células T, pues es la expresión más frecuente del linfoma cutáneo de células T y se presenta principalmente como una afección de la piel en la que aparecen brotes de lesiones planas, manchas o placas eritematosas circunscritas que progresan hasta involucrar toda la piel y posteriormente forma tumores e invade ganglios. Y Se el pronuncia síndrome como se escribe, ¿eh? Es fungoide. fungoide. Okay. Y en el caso del síndrome de Sézary, se dice que esta es la variante agresiva, leucémica y eritrodérmica. Esta se va a caracterizar por la presencia de linfocitos T malignos con núcleo cerebriforme y linfadenopatía. En cuanto al tratamiento, se dice que esta va a ser principalmente por medio de radioterapia, ya que esta es muy eficaz. Por ejemplo, la radioterapia externa con haz de fotones se dice que es eficaz para la mucosis fungoide resistente y paliación de lesiones voluminosas. Y también la radioterapia con haz de electrones, que esta es mejor tolerada y más efectiva. Con este tipo de radiación solamente es tratada la piel, ya que pues tiene una penetración máxima de 5 milímetros. La dosis estándar que se les va a dar a los pacientes es de 36 Gray a toda la piel, con lo que se va a obtener una respuesta completa en el 56 a 96% de los casos. Y pues como existe una frecuencia elevada de recaída después de la radioterapia, se recomienda administrar de forma adyuvante quimioterapia tópica con soralógenos y radiación UVA. Esta forma adyuvante consiste en administrar por vía oral un fármaco que se llama 8-metoxisoralógeno, que este es un compuesto que es fotoactivado y que inhibe la síntesis de DNA y RNA y pues se activa con la luz UV, por eso se va a dar junto con la radiación UVA. Y la quimioterapia generalmente se utiliza para el manejo paliativo de enfermedad refractaria o en recaída, o bien cualquier variedad en etapa avanzada, ya sea tanto en monoterapia o combinada, ya sea el esquema CHOP que les mencioné, que este va a ser 4 fármacos que son la ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, o bien nada más el esquema COP de 3 fármacos, que va a ser lo mismo que el CHOP, solo quitamos la Sí, doxorubicina. es el clásico. Con estos fármacos se mencionaba que se obtiene una tasa de respuesta del 30 al 50%. Sin embargo, estas respuestas son generalmente de corta duración. También se hablaba de un fármaco que se llama Denileukin Diftitox, que esta es básicamente una proteína recombinante formada de la fusión del receptor para interleucina 2 y la toxina diftérica, y esta ha sido aprobada para el tratamiento de la micosis fungoide. Y este compuesto se ha observado que produce una respuesta completa o parcial en el 30% de los pacientes. Sin embargo, debido a su toxicidad puede generar efectos adversos como son la fiebre, escalofríos, náuseas, un síndrome similar a la influenza y fuga capilar. Y la mayoría de estos tratamientos da reacciones adversas, ¿eh? Y por eso muchas veces los pacientes pues ya se aburren o piensan abandonar el tratamiento porque pues sí da muchas reacciones secundarias. Ok. Bueno, entrando a los linfomas de células B, se dice que estas son entidades poco frecuentes, ya que representan alrededor del 25% de los linfomas cutáneos.
y la mayoría de ellos se asocia a un excelente pronóstico. Se han descrito muchos tipos, sin embargo, los más comunes son el linfoma centrofolicular y el linfoma de la zona marginal. En cuanto al linfoma de la centrofolicular, se dice que este es el subtipo más común, ya que representa el 40% de los linfomas cutáneos de células B. Se clasifica como linfoma de células grandes difuso y este se va a caracterizar por una proliferación de centrocitos y centroblastos, un infiltrado nodular o difuso, y este rara vez se asocia a un verdadero patrón folicular. Tiene predilección por aparecer principalmente en la cabeza, cuello y tronco, y con una media de edad de 60 años y un predominio por el sexo masculino. Su cuadro clínico generalmente es indolente, con una supervivencia de hasta el 97%. Como ya les mencioné, pues todos este tipo de linfomas tenían muy buen pronóstico, aunque pues las recaídas son frecuentes. Y debido a que es altamente radiosensible, la radioterapia es el tratamiento de elección. La dosis es de 30 grays. Aun cuando se realice cirugía como tratamiento local, se debe administrar radioterapia complementaria debido pues al alto riesgo de recaídas. Y la quimioterapia combinada tipo CHOP generalmente se reserva para casos con diseminación extracutánea o bien presencia de infiltración en múltiples sitios no contiguos. Y pues esto sería toda mi exposición. Bien, Stephanie, estuvo bien. Gracias. Voy a seguir y continuar yo con la exposición, doctor. Nada más que me den chance de compartir pantalla, por favor. Claro que sí. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Yo sí veo. Ok, doctor. Bueno, mi nombre es Ochir y yo voy a continuar con el tema hablando sobre linfomas de la zona marginal. Bien, vamos a tener que estos linfomas se van a originar en lo que son en las células de la zona marginal del manto folicular. Van a ser reconocidas especialmente en lo que son la pulpa blanca del vaso, en las placas de Peyer y en las amígdalas. A estos linfomas igual van a conocerse con otros nombres. Se puede conocer como linfoma mal-sal, también como linfoplasmocitoide, como plasmocítico, o también como inmunocitoma, que es muy conocido también con ese nombre. Este tipo de linfomas van a presentar lo que es una heterogeneidad histológica en lo que son las células B pequeñas. Van a ser similares a lo que son centrocitos o a células plasmáticas. Por tal motivo es que ahí se asocia a los tejidos asociados a las mucosas y de ahí llamarlos también de una forma similar como a los linfomas mal, a eso se les llama linfoma sal. El término inmunocitoma o inmunocitoma plasmocítico se sugiere de la clasificación a partir de la clasificación de Kiel, que es considerado una categoría de los linfocitos B asociados a lo que es la paraproteína monoclonal del tipo de inmunoglobulina M. Este se ha utilizado para referirse a estos tipos de linfocitos de linfomas de lo que son de la zona marginal, con diferenciación linfoplasmocitaria.
Este tipo de linfomas, comparado al que acaba de exponer mi compañera, es el segundo subtipo más común. Y pues bueno, en cuanto a sus aspectos histopatológicos, nos decía que estos linfomas de la zona marginal se van a mostrar con una presencia de infiltrados nodulares o difusos de base amplia y sin cambios epidérmicos asociados y de citología heterogénea. También nos mencionaba que este tipo de linfomas van a tener una población de linfocitos T reactiva variable, es decir, que van a presentarse de manera predominante, lo que puede dar origen a una nomenclatura de linfoma B rico en células T, las cuales se van a presentar estos linfocitos T en una concentración mayor a un 80%. Entonces también por eso se les podía dar como que ese nombre asociado de linfoma B rico en células T, aunque provengan de linfomas de células B. Bueno, nos dice igual que entre las claves histopatológicas para su diagnóstico, pues bueno, van a ser lo que son presencias de folículos reactivos que se van a identificar a través del CD21 o CD23 con una expansión muy marcada en lo que es en esta zona marginal. De igual manera, pues van a tener una proliferación neoplásica heterogénea en donde se va a mezclar estas células B de la zona marginal con linfocitos pequeños y con células plasmáticas, ya sea en hileras o en grupos. Bien, también va a haber presencia de lo que son cuerpos de Duchenne y esas inclusiones nucleares pues van a ser positivos a paz. Igual, van a haber una formación de lo que son lesiones linfoepiteliales, van a estar descritas o agregadas de 3 o más células B dentro del propio epitelio anexial y van a generar lo que es una distorsión en lo que es su arquitectura. En ocasiones, pues va a ser necesario que se utilicen marcadores de citoqueratinas para visualizar bien estos restos anexiales. Igual nos mencionaba, bueno, en la bibliografía, que en cuanto a sus aspectos característicos nos va a decir que este tipo de linfomas va a dar positivo para lo que son las células CD20, CD19 y CD79. En cambio, va a salir negativa para lo que son las células CD5 y CD10. Y en cuanto a las inmunoglobulinas se ven asociadas, nos decía que van a salir positivas para inmunoglobulinas en la superficie. La M se va a encontrar mayor a lo que es la inmunoglobulina A y lo que es la inmunoglobulina G. Y lo que es la inmunoglobulina D se va a encontrar en muy mínima cantidad o va a estar completamente ausente. Bien, en la clínica de nos dice que aquí va a predominar en lo que es en las extremidades y en lo que es el tronco, pero mayormente en lo que es las extremidades en comparación al folicular que nos comentaba nuestra compañera. Tiene, como vemos en la imagen, una característica que se ve como de color rojizo o violáceo. Van a tener la característica de que es indurado de una superficie lisa y pues puede aparecer de forma solitaria de uno o múltiples, como vemos en las dos imágenes. Este linfoma suele ser de crecimiento lento y muy rara vez suele expandirse. Su aparición es en la Edad Media, alrededor de lo que son los 55 años, y las mujeres son las que suelen ser más afectadas en comparación a los hombres. Tienen una supervivencia de un 97 a 100%, lo cual es bueno, pero pues como los demás tipos de linfoma es muy probable a que vuelvan a tener una recaída, a pesar de que tienen una buena supervivencia. El tratamiento para este tipo de linfoma nos mencionaba que se hacía con radioterapia o bien por una extirpación quirúrgica. Y eso sí era solo una lesión, y si había lesiones múltiples, pues ya se utilizaría otro tipo de fármacos, como por ejemplo el clarambucilo sistémico, interferón alfa o bien el rituximab sistémico. Creo que es el que más se utiliza, es el último, el rituximab sistémico.
Bien, y eso sería todo en cuanto a linfomas de la zona marginal. En otro apartado, igual nos decía que, bueno, se han empezado a utilizar lo que es el trasplante autólogo de lo que son las células progenitoras hematopoyéticas para tratar los linfomas. ¿En qué consiste? Bueno, este es un procedimiento en el cual las células progenitoras van a ser infundidas para restaurar lo que es la función de la médula ósea. Hay diferentes tipos de fuentes de células progenitoras hematopoyéticas. Actualmente, bueno, se utilizan sobre todo lo que son los de la médula ósea, pero también se pueden obtener a través de sangre periférica del cordón umbilical, y estas se utilizan ya sea para un trasplante o bien para un allotrasplante. Hay diferentes tipos de trasplantes. Pueden ser autólogos, que quiere decir esto, que se hacen con células del propio paciente, que pueden ser también trasplantes singénicos, y esas se realizan con células de hermanos gemelos idénticos, o halogénicos, que puede ser de cualquier hermano y que te trasplantan sus células. Este tipo de tratamiento sí se recomienda, pero sobre todo en pacientes que tengan todavía sensibilidad a la quimioterapia, porque se da como un tratamiento conjugado, no en forma solitaria. Bien, al menos un 50% de los linfomas, de pacientes con linfomas van a tener recaídas. Principalmente nos mencionaba que los de grado intermedio y alto, pero que no exceptuaba los de bajo grado, que también podrían presentar recaídas. En las recaídas se ha utilizado esquemas de combinaciones con cisplatino, con etepósidos e ifosfamida, obteniendo una recuperación completa únicamente de al menos de 35 a 40% de los enfermos, y solo menos del 5% iban a tener una supervivencia libre de enfermedad, lo cual significaba que al poco tiempo iban a volver a tener otra recaída. Igual se planteó o se lleva a utilizar quimioterapias y radioterapias a dosis más altas sin tener igual buenos resultados. Entonces se optó igual por pacientes con recaídas utilizar este autotrasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y se ha observado que tiene un mejor resultado que los trasplantes ingénicos o halogénicos. En este tipo de tratamiento, pues obviamente se corre el riesgo de que, como se utilizan las células del propio paciente, pues se puedan refundir células cancerosas a lo que es la médula trasplantada. Por eso igual se ha optado por recurrir a lo que es la eliminación de estas células dañinas, es decir, purgan la muestra y antes de ser trasplantada nuevamente, y de esta manera tener un mejor resultado. Entonces, la mayoría bueno, cuando se hace ese tratamiento, la bibliografía menciona que siempre se hacen trasplantes, pero ya de células purgadas, o sea, que ya van limpias para tener un mejor resultado. Igual nos dice que para llevar a cabo este tipo de tratamiento, pues se debe tener en cuenta que el paciente debe ser sensible a la quimioterapia para que pueda dar un resultado favorable. En pacientes, se hicieron estudios, y en pacientes que tenían sensibilidad a la quimioterapia convencional, pues hay un 30-60% de tener lo que es una supervivencia libre de lo que es la enfermedad. En cambio, en pacientes que han tenido varias recaídas, aunque se le haga este autotrasplante, pues solo van a tener un 15% de posibilidad de tener una supervivencia libre de la enfermedad. Entonces, en pacientes con una sola recaída y que se inicie este tipo de trasplante, les da un buen pronóstico. Sí, siempre y cuando tengamos un sitio donde podamos hospitalizar a nuestro paciente y tengan esa alternativa, pues, para poder trasplantar a nuestros pacientes, ¿no? Que sería lo ideal, pero sigue siendo un poco difícil que respondan bien a los trasplantes, ¿no? Generalmente siempre hay recaídas, y las recaídas usualmente son fatales. Bueno, igual nos decían
que en linfomas de grado intermedio alto, pues en recaídas mostraron una supervivencia libre de enfermedad de solo de un 46 a 53%, en pacientes tratados con quimioterapias a dosis muy altas, más el autotrasplante. Igual nos menciona que en pacientes que pues con recaídas sensibles muestran de 50 a 60% de supervivencia siempre y cuando, que como mencionaba el libro, tuvieran sensibilidad a la quimioterapia, porque se da como un tratamiento combinado y que solo menos de un 5% iban a tener de porcentaje de mortalidad. Bueno, el linfoma de primera remisión, este tipo de trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas se da en pacientes con linfomas de grado intermedios y altos en su primera remisión. En su primera remisión completa se obtuvieron resultados muy buenos de un 70-80% libres de enfermedad a solo 3 años. Quiere decir que pues pasando ese tiempo pueden volver a recaer. Entonces, como decía el doctor, pues no da seguridad de que sea una cura completa. Igual nos mencionaba que este tipo de tratamiento de dar una quimioterapia a dosis muy altas más el trasplante no se recomienda como parte de un tratamiento inicial. Su principal indicación para hacer este tipo de trasplante pues siempre va a ser en pacientes con linfomas que cursen con recaídas y que sean quimiosensibles. Nunca se da como primera instancia y sería solo en pacientes con recaídas. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de tratamiento? Nos mencionaba que, bueno, pues hay mayor riesgo de presentar segundas neoplasias en los pacientes. También van a aumentar, esto se va a asociar en los factores de riesgo que tenga la persona enferma, en los cuales nos mencionaba que hay mayor riesgo de segundas neoplasias en pacientes que iniciaron radioterapias antes de los 25 años y cuando fue que comenzaron a recibir su tratamiento. Igual, las neoplasias más características que van a asociarse con este tratamiento de autotrasplante van a ser cáncer de pulmón, leucemia, cáncer de mama y cáncer de colon. Igual, ese tipo de tratamiento va a aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Mencionaba el estudio que pues pues como les mencionaba, si el tratamiento se iniciaba en personas que fueron diagnosticadas jóvenes menor a 25 años, tenían mayor riesgo de Te presentar. quedan 2 minutos. Sí, que tenían mayor riesgo de presentar esas segundas neoplasias. Y pues bueno, eso sería todo del tema. Ya con eso terminé, doctor. Ok, te tocó un tema un poquito difícil, pues hablas de marcadores, histología rara, fármacos poco comunes, pero estuvo bien, Xochitl. Ok, doctor, gracias. Buenas tardes, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, estamos, linfoma de Hodgkin. Ok, bueno, continuando con los temas del linfoma, vamos a empezar ahora con lo que es linfoma de Hodgkin. Más tarde hablarles acerca de generalidades, definición y los factores de riesgo pues para padecerla, ¿no? Vamos a comenzar con la definición. Menciona que es una neoplasia de células B caracterizada por la presencia de células anormales llamadas células de Reed-Sternberg. El linfoma de Hodgkin. Reed-Sternberg. Reed. Reed-Sternberg. Bueno, de Reed y Sternberg. Esta fue descrita en 1832 por Sir Thomas Hodgkin, por eso su nombre, y Reed y Sternberg fueron igual científicos que la estudiaron y pues pusieron nombre a este tipo de células que más adelante se les explicará la morfología de esta.
pero en sí son de linfocitos B grandes que pueden ser multinucleados, ¿no? Es una entidad neoplásica de las células B, como aquí lo menciona, que normalmente existen en el tejido linfoide y que afectan los órganos del sistema inmunológico. En esta, pues, incrementan el tamaño algunos ganglios linfáticos, el vaso u otros tejidos, pues, del sistema linfático. Su epidemiología menciona que es una, pues, no tan común, porque representa solo el 0.5% de la carga mundial de cáncer. Menciona que hay aproximadamente 3 casos por 100,000 al año y que tiene una mayor incidencia en varones y en mestizos latinos que que en los chicos. Ok. Menciona que también el 10% perdón, este representa solo el 10% de los linfomas en Estados Unidos y que va a tener como una expresión, cuestión de expresión, vamos a encontrar mayor incidencia como en 2 rangos de edad, que son entre los 15 y los 34 años, y en pacientes que sean mayores de 50 años, se han hecho estudios y se han encontrado Son mayor picos, insistencia. picos de aparición, ¿no? Son los picos de aparición de esta patología entre esos rangos de edad, ¿no? Ahora, en México se han encontrado aproximadamente 2,278 casos incidentes a 2016. En un artículo del INCAN mencionaba que hasta el 2003, o sea, antes, se reportaban aproximadamente nada más 935 casos. Igual como ya les mencioné, con mayor incidencia en hombres entre 15 y 19 años y en mujeres de 15 a 19 años igual, pero va a ser muchísimo mayor en los hombres. También mencionaba este artículo que conforme pasaba el tiempo íbamos a ver un incremento en esta, porque la población pues va envejeciendo, entonces como ya les mencionaba y como ya dijo el doctor, va a tener picos de aparición en pacientes mayores de 50 años, entonces se cree que a esto se debe este fenómeno. Con estos 2,278 casos incidentes, se habla de una tasa de 1.93%. Es una tasa del 32% más alta en hombres que mujeres. Tiene una distribución bimodal, como ya les mencioné. La mayor en pacientes mayores de 60 años, que con una tasa de 2.9 veces mayor, y en adultos entre 20 y 24, pues la tasa llega a ser de 1.5 a la del promedio general. Menciona que en pacientes, o bueno, en pacientes menores de 15 años, la tasa es muchísimo menor a las otras 3 que les acabo de mencionar. Ahora, los factores de riesgo. Como veíamos también en el linfoma pasado, uno de los factores de riesgo es padecer una infección por virus de Epstein-Barr. Se ha encontrado la expresión de diversas proteínas del virus en estos cuerpos que ya les mencioné de Reed-Steinberg, en aproximadamente 50% de los casos. Este virus pues menciona que puede evitar la apoptosis de los linfocitos B por medio de una proteína latente de su membrana. Mismo como no hay apoptosis, pues la célula no muere y entonces es donde pues proviene todo. Pero ya se va a hablar con más detalle de eso más adelante. Y menciona que también que el riesgo relativo de este linfoma en personas que tienen pues positividad para este virus es 4 veces mayor que en las que no han tenido o no han mostrado ninguna infección por este virus. Ahora bien, es 8 veces mayor en pacientes con VIH y SIDA. Estos pueden tener una cuenta pues normal de CD4, pero también pero eso no quita la positividad al virus de Epstein-Barr.
Se recomienda que cuando tengamos un paciente con VIH-Sida y veamos que tiene sus inflamados, pues también ir pensando o no descartar la posibilidad de que nuestro paciente pueda o esté teniendo pues este linfoma. También menciona que otros factores son como familiares, como tener un gemelo con linfoma de Hodgkin o un familiar en primer grado con linfoma de Hodgkin. Se ha visto en los estudios que los gemelos con linfoma de Hodgkin tienen una tasa mayor, tienen 9 veces probabilidad mayor que cualquier otra persona de padecerlo. Y cuando se tiene un familiar con linfoma, la probabilidad de que se incremente es de 7. Menciona que si también un gemelo ya está detectado con linfoma de Hodgkin, hay que tener vigilado muy de cerca pues al otro gemelo, porque es muy probable que también pues llegue a padecer de este linfoma, ¿no? Y pues eso sería pues todo de mi parte. Van a continuar mis demás compañeros con lo que son las estadificaciones y la morfología de y su tratamiento. Ok, César, estuvo corto y regular, ¿eh? Bueno, ¿se escucha? Bueno. Se oye muy bajo. Ok, permítame. ¿Ya me escucha? Muy bajito. ¿Qué tal ahora? Igual. Rayos. A ver. ¿Y ahora? ¿Mejoró? Ok, gracias. Permítame, voy a ampliarlo. Esta clasificación es de linfomas de Hodgkin. Así es, doctor. Ok. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Vamos a empezar precisamente con lo que es la clasificación histológica. Sabemos, como ya mencionó mi compañero pues anteriormente, que la clasificación actual de lo que es el linfoma de Hodgkin pues está basada en lo que es la propuesta por Lux y Butler en 1966, pero pues ha tenido algunos cambios desde entonces. Básicamente, desde lo que es el punto de vista histológico, pues podemos definir a la enfermedad de Hodgkin como una tumoración compuesta por células de Reed-Steinberg y sus variantes sobre lo que básicamente sería un fondo de linfocitos pequeños, eosinófilos, neutrófilos e inclusive algunas células plasmáticas, como vamos a mencionar a continuación. Ahora, entonces, como ya mencioné, la característica patognomónica de lo que es el linfoma de Hodgkin, pues se da precisamente por lo que es la presencia de células gigantes neoplásicas llamadas células de Reed-Steinberg. Estas van a ser pues indispensables para lo que es el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, las cuales se van a caracterizar por ser una célula de gran tamaño. Se mencionaba aproximadamente de entre unos 15 a 40 nanómetros. Van a contener lo que es un citoplasma abundante y también va a ser pálido. Van a tener la presencia de un núcleo grande y van a tener unos contornos irregulares. De hecho, en ocasiones van a tener pues precisamente un aspecto multilobulado con uno o varios núcleos prominentes eosinófilos en su interior, como podemos observar en estas imágenes. Lo más frecuente, pues, es su presentación bilobulada con dos núcleos tipo arriñonados, como podemos observar aquí. Y cada uno de estos, pues, va a contener lo que es un nucleolo acidofílico, el cual va a estar rodeado por una zona clara distintiva y se va a disponer con una imagen
que pues es muy característica, que ya conocemos, que es llamada en espejo o también es llamada ojo de búho u ojo de lechuza. Existen también pues formas multinucleadas de este tipo celular. El número de estas células pues va a aumentar precisamente a medida que la enfermedad evoluciona. Y pues estas células se van a mezclar con células inflamatorias reactivas no malignas. Ahora, como podemos observar, existen unas variantes precisamente de estas células de Reed-Steinberg. Aquí podemos encontrar mononuclear, linfohistocíticas y lacunares. Cada una de estas se van a encontrar en las diferentes clasificaciones que voy a mencionar más adelante. Pero por decir algunas características, nos menciona que en el caso de la variante mononuclear, dice, contiene un solo núcleo redondo u oblongo, gran nucleolo similar a un cuerpo de inclusión. En el caso de las lacunares, esta va a estar sobre todo presente en lo que es la esclerosis nodular. Van a contener núcleos multilobulados o plegados más delicados. Y en el caso de las linfohistocíticas, nos menciona que va a tener núcleos polipoides con forma de palomita de maíz. Esa es como que una característica muy propia de esta variante de las linfohistocíticas. Va a contener también un citoplasma moderadamente abundante y se va a encontrar, pues, ¿mande? ¿Mande? No, adelante. Ah, ok, sí, disculpe. Y se va a encontrar con predominio linfocítico. Ok, ahora, como tal, la clasificación de la OMS pues va a dividir a lo que es el linfoma de Hodgkin en dos grandes grupos. Primero vamos a tener lo que es el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular y también tenemos lo que es el linfoma de Hodgkin clásico. Este a su vez va a estar subdividido en 4 categorías: esclerosis nodular, celularidad mixta, rica en linfocitos y con depleción de linfocitos. Además de estos, lo que es el grupo de esclerosis nodular, celularidad mixta y el de predominio linfocítico, pues tienen en común que van a presentar células de Reed-Steinberg. En el caso del linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular, pues este va a representar menos del 5% de los casos, ya que pues esta variante tiene un comportamiento muy poco agresivo. De hecho, se mencionaba que el paciente puede llegar a vivir con la enfermedad pues varios años sin que esta realmente suponga un peligro para su vida. Y además de todo esto, afortunadamente, pues van a responder muy bien a lo que son los tratamientos. Sin embargo, pueden presentar recaídas varios años después de lo que es el tratamiento inicial. Y en el caso del linfoma de Hodgkin clásico, este va a representar más de lo que es el 95% de los casos. De hecho, este grupo, pues como ya mencioné, se subdivide en las 4 variantes y se nos mencionaba que van a tener una evolución y un tratamiento pues bastante similar. Pero es importante recalcar que pues el linfoma de Hodgkin clásico sin tratamiento pues es una enfermedad que realmente puede poner en peligro la vida de nuestro paciente, ya sea en meses o en pocos años. Por eso es que siempre se va a requerir de lo que es un tratamiento. Ahora, siendo más específicos en cada una de estas clasificaciones para que podamos identificarlas más puntualmente, vemos que en el caso del linfoma de Hodgkin, de lo que es predominio linfocítico y histiocítico, pues encontramos que afecta, como ya mencioné, al 5% y es más frecuente en los hombres. Además, esta variedad de enfermedad de Hodgkin, pues es la que presenta pues mejor pronóstico, aunque afecta generalmente a lo que son los ganglios cervicales y compromete otras áreas además del mediastino. Se va a caracterizar por presentar lo que es una gran cantidad de linfocitos de aspecto normal, también de manera dispersa entre lo que son las células reactivas, pues vamos a encontrar precisamente lo que es la variante linfohistocítica de las Reed-Steinberg, que pues van a aparecer representadas por lo que es una célula mononucleada, en la cual va a tener un núcleo voluminoso, vesiculoso, y a su vez va a tener una
una cromatina fina marginada con un nucleolo prominente, y también va a contener lo que son marcadas indentaciones en su membrana que le van a dar un aspecto multilobulado en palomita de maíz, que era lo que comentábamos. Esta nos decía que la variante pues es infrecuente, como vemos es básicamente el 5%. Y en el caso de lo que es el linfoma de tipo esclerosis nodular, pues vemos que es la forma más frecuente de enfermedad de Hodgkin, ya que va a abarcar un aproximado de entre un 60 a un 80%. Y pues se mencionaba que aparece generalmente en adultos jóvenes, afectando sobre todo a lo que son las mujeres, y va a provocar lo que es una afectación mediastínica y ganglionar cervical. Histológicamente, pues esta clasificación se va a caracterizar por gruesas bandas de tejido conectivo en el ganglio, por colágeno. Como podemos encontrar, estas son las bandas. Y pues básicamente van a separar pues nidos de células que podemos observar aquí, y en estas vamos a encontrar lo que es la variante de la Rida-Steenberg precisamente, pero de tipo célula lacunar. Esta célula pues va a ser grande, tiene lo que es un nucleolo multilobulado con múltiples nucleolos pequeños, y va a presentar lo que es un citoplasma pálido y abundante. Algo a destacar es que cuando el tejido es fijado a formol, pues el citoplasma a menudo se retrae, dando lugar a que la célula se encuentre en espacios vacíos, y pues de aquí vamos a encontrar precisamente su nombre, que es lacunar. También en el linfoma de Hodgkin de tipo celularidad mixta, pues vemos que es más predominante en adultos mayores, pero al contrario de la esclerosis nodular, esta causa sobre todo pues mayor afectación en los hombres, y sobre todo a nivel del abdomen. Esta clasificación abarca aproximadamente lo que es un tercio de los casos de la enfermedad de Hodgkin, y su patrón histológico es una mezcla de células pues clásicas de la Rida-Steenberg, las cuales son abundantes dentro de un infiltrado celular heterogéneo. Aquí pues vamos a encontrar lo que son linfocitos pequeños, eosinófilos, también algunas células plasmáticas, inclusive histocitos benignos. Y en el caso de la depresión linfocítica, pues tiene un porcentaje de afectación menor del 1%, se nos mencionaba, y va a ser la forma básicamente más agresiva de esta enfermedad, y tiene por lo tanto pues el peor pronóstico. Va a aparecer en personas de mayor edad, y generalmente se va a asociar a estados avanzados de la misma. Aquí generalmente pues los cortes histológicos presentan una menor celularidad, bandas de fibrosis, y en las células de Rida-Steenberg pues podemos encontrar inclusive lo que son cambios anaplásicos. En esta clasificación también vamos a ver que se asocia mucho, como ya mencionó mi compañero anteriormente, precisamente a pacientes mayores, e inclusive aquellos pacientes que son VIH positivos. Otro tipo de clasificación que debemos de tener en cuenta es el estadiaje, ya que pues es fundamental para estimar el pronóstico del paciente y decidir mejor el tratamiento. Entonces, vamos a evaluar lo siguiente. Tenemos el número de áreas de ganglios linfáticos afectados por el linfoma, lo que es la ubicación de los ganglios linfáticos afectados. Esto pues es importante saber precisamente si existen áreas ganglionares afectadas a uno o ambos lados del diafragma. Y también debemos de observar si la enfermedad se ha diseminado a la médula ósea, al vaso, o inclusive a órganos no linfáticos como por ejemplo hígado, pulmón o hueso.
Entonces, tenemos que van a existir 4 estadios para lo que es el linfoma de Hodgkin y van a estar señalados, pues 1, 2, 3, 4. Además, cuando el paciente llega a presentar lo que es fiebre, sudoración excesiva o inclusive pérdida de más del 10% de su peso habitual, pues a la clasificación se le va a agregar lo que es la letra B, ya que estos van a ser llamados síntomas B. Pero cuando no existe ninguno de estos síntomas, se le va a agregar lo que es la letra A. Por otra parte, cuando existe una afectación de tipo extraganglionar, se va a añadir lo que es el sufijo E. Y en caso de que exista una afectación del vaso, se añade el sufijo S. Y cuando existe un ganglio cuyo tamaño llega a superar inclusive los 10 centímetros, se va a añadir lo que es el sufijo X. Entonces, vamos a clasificarlo y a basarnos también precisamente en este estadiaje como para explicarlo un poquito más. En el caso del primer nivel o del grupo 1, vamos a tener que esta se va a referir a una afectación de una sola región ganglionar o inclusive a una afectación pues de un solo órgano o sitio extralinfático. En el caso del nivel 2 tenemos una afectación pues precisamente de 2 o más regiones ganglionares al mismo lado del diafragma, ya sean solas o con afectación limitada de lo que son órganos o tejidos extralinfáticos contiguos. Y bueno, como vemos, el nivel 3 pues está a su vez subdividido. Nos marcan 3.1, 3.2, 3S y 3E. En el caso del 3.1 vemos que dice que va a abarcar la mitad superior del abdomen, es decir, nos referimos a la presencia en ganglios portales, celíacos y vasos. Por otra parte, en el nivel 3.2 estaremos hablando de la parte... ¿Te quedan 2 minutos? Sí, de la parte media inferior del abdomen, es decir, ganglios paraórticos, ilíacos y mesentéricos. Por otra parte, en el 3S vamos a ver lo que les mencionaba de la afectación del vaso y en el 3E vamos a tener la afectación extralinfática. Y en el caso del nivel 4 vamos a tener lo que es la presencia de focos de afectación múltiples o diseminados, ya sea de uno o más órganos o tejidos extralinfáticos. Entonces, para poner un pequeño ejemplo, de esta forma, con esta clasificación, podemos tener que un paciente con ganglios afectados en lo que es el cuello y la ingle, el cual va a presentar sudoración excesiva, afectación del vaso y un ganglio mediastínico de unos, ¿qué será?, 12 centímetros, pues se catalogaría como en un estadio 3BXS. Y eso sería todo de mi parte. Va a continuar mi compañero. Bien, Paola, esto estuvo bien. Es un tema que a mí me gusta mucho, la enfermedad de Hodgkin, pero pues lo viste bien. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha? Sí, escucho. ¿Se escucha bien entonces? Ok. Bueno, continuando con la exposición que nos corresponde, a mí me toca hablar sobre el cuadro clínico. Mi nombre es Naum Domínguez Gil y voy a hablar sobre esta parte. Para empezar, lo que hay que tomar en cuenta es que la sintomatología que va a presentar un paciente que tenga el linfoma Hodgkin va a ser muy incidiente, no va a presentar muchos síntomas. El principal que vamos a tener es el crecimiento ganglionar. Esta va a ser una consistencia aumentada, los ganglios van a ser móviles e indoloros y deben de ser mayores a 6 semanas de evolución y deben de ser mayores a 3 centímetros. Estas medidas van a ser por las confluencias que tienen los ganglios que se están inflamando.
El cuello va a ser el sitio más frecuente donde vamos a encontrar estos crecimientos embrionarios y van a estar en el 70% de los pacientes. Y de esos 70%, el 90% van a ser superficiales, van a ser palpables para nosotros. Y como les comenté, inicialmente va a ser nuestra única manifestación de los síntomas. Algo que también hay que tomar muy en cuenta es el proceso de la enfermedad. Conforme avanza, vamos a tener en el 50% de los pacientes los síntomas constitucionales, los cuales son prurito, fiebre, dolor de cuerpo, fatiga, astenia, pero el que más vamos a tomar en cuenta es la fiebre. Esta va a ser de una magnitud escasa, predominantemente vespertina o nocturna, y va a estar seguida por sudoración. Principalmente la sudoración va a ser sudoración nocturna. Todo esto se debe por la liberación de interleucina 1 y 2. Y algo que hay que tomar en cuenta de este tipo de fiebre es que va a ser persistente por semanas. Dentro de la sintomatología también hay una característica, me parece, que es la ingestión de alcohol, ¿no? Duelen los ganglios cuando se ingieren bebidas alcohólicas. Sí, más adelante iba a mencionar. Ok. Bueno, como les comentaba, la fiebre va a persistir por semanas y va a desaparecer por periodos semejantes. Este tipo de fiebre es una fiebre ondulante como la que les muestro en esta imagen o diagrama, en la cual va a llegar a un pico y va a empezar a descender y va a hacer el proceso de desaparición por unos días y luego va a volver a reincidir. El cambio en los ganglios también va a ser uno de los síntomas que vamos a notar y va a ser principalmente el cambio histológico. Si el cambio histológico que podemos presentar es de benigna a más agresiva, esto nos va a dar un mal pronóstico de la enfermedad. Esto se va a mantener, en algunos se va a mantener del mismo tamaño los ganglios e incluso pueden desaparecer, pero es algo muy variante de persona a persona porque para algunos de estos ganglios van a ir reduciendo ese tamaño, pero otros ganglios pueden aumentar de tamaño y pueden ser pueden tener mayores dimensiones que los que primero podíamos palpar. Hay que tomar en cuenta que, como hemos dicho, las principales zonas son el cuello, axilares y a nivel de los muslos. Pero como más estamos hablando de lo que es cuello y axila, la enfermedad puede hacerse mediastinal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a notar que los ganglios van a aumentar de tamaño también dentro del mediastino y esto va a generar una liberación del factor de transformación de crecimiento. Estos ganglios, hay una manera clínica de tener una idea. Si son en el mediastino anterior o en el mediastino posterior. Si es en el mediastino anterior, vamos a encontrar que son los ganglios paratraqueales o traqueobronquiales. Y los que vamos a poder palpar nosotros para distinguir que es una participación mediastinal es los ganglios que se encuentran en la clavícula derecha. Pero si los ganglios que nosotros palpamos del paciente son principalmente en la clavícula izquierda, vamos a pensar que hay una participación retroperitoneal en vez de mediastinal. La diseminación de la enfermedad va a ser desde cualquier área de un ganglio hasta un órgano. Los órganos que principalmente se pueden afectar en el linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin son el vaso, el pulmón, el hígado, el hueso y la médula ósea. Es una enfermedad proliferativa que puede avanzar a ser invasiva y ocupativa, lo que lo vuelve un problema y nos puede generar complicaciones más adelante. Podemos empezar a pensar que hay un problema más grave cuando empieza una pérdida de peso. Esta va a ser una reducción del peso neto de un 10% en un lapso menor a 6 meses. Y esto se da por la liberación del factor de necrosis tumoral. Los vasos palpables en el 65% de los pacientes van a estar afectados, pero solo un 30% de los pacientes va a mostrar cambios histológicos como los que habíamos hablado de benignos a malignos.
La enfermedad de Hodgkin puede tener una supervivencia sin tratamiento, pero esta va a depender mucho del paciente, del comportamiento y la respuesta innata que éste tiene. Se ha relacionado supervivencias largas cuando hay falta de síntomas constitucionales en estadios tempranos. Como les había dicho, no en todos los pacientes van a estar. Son en los que sí tengamos, no va a ser un pronóstico muy favorable, pero por el contrario, si no tenemos estos síntomas, si no hay una invasión a órganos vitales y si hay una ausencia de enfermedad fuera de los ganglios, o sea que no va a ningún otro órgano en un lapso de 4 años, podemos decir que la supervivencia de este paciente va a ser buena y su pronóstico va a ser bueno también. Pero por otro lado, podemos tener un mal pronóstico si la supervivencia va a ser una supervivencia de 2 años o menor sin tratamiento. Si se muestra una enfermedad agresiva desde el punto de vista histológico, que acá haya cambios, como los que ya mencionó mi compañera anteriormente. Si los síntomas constitucionales aparecen desde el inicio de la enfermedad, se va a considerar siempre un mal pronóstico o posible complicaciones si el paciente es mayor de 60 años o si ya tenemos una enfermedad fuera de los ganglios, que que la enfermedad se haya extendido a algunos de los órganos que ya mencioné anteriormente. Y de los signos y síntomas, a manera de un resumen en general, hay que tomar en cuenta que son muy variables y no tenemos pueden ser de persona a persona distintos, algunos no presentan ninguno, más que el crecimiento ganglionar. Pero la pérdida de peso es una razón importante que siempre debemos tomar en cuenta, la sudoración nocturna y la fiebre. Puede haber inflamación o dolor en el estómago. La debilidad y la astenia es lo que más tenemos que tomar en cuenta y no confundirlo con algún tipo de enfermedad viral. Vamos a encontrar problemas al respirar, dolor en el pecho cuando la enfermedad es mediastinal y el cansancio que el paciente va a referir que se siente cansado a pesar de que no haga nada. En cuanto a lo que comentó el doctor del dolor a la toma de alcohol, es más que nada un síntoma no muy común en los pacientes, es presente en unos cuantos. Y pues no había más información sobre el cuadro clínico, entonces por mi parte sería todo. Ok, Nahum, ¿estuvo bien? Les continuaría mi compañero. Órale. Buenas tardes. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, pues yo les voy a continuar con la exposición de la gama. Mi nombre es Flor Natalie Castro González. Yo les voy a hablar pues acerca del diagnóstico diferencial, los estudios de laboratorio, de gabinete y a recordar los estadios clínicos que ya mi compañera Paula pues ya les habló un poco de ellos. Bueno, para empezar tenemos que diferenciar del linfoma de Hodgkin de aquellos linfomas unicelulares o no Hodgkin. Se mencionaba que principalmente de los linfomas indiferenciados, pero que estos afectan lo que es principalmente la médula ósea, el sistema nervioso central y algunos órganos sólidos, a diferencia del linfoma de Hodgkin, que en un principio no los afecta, al igual que Se oye como si te alejaras del micrófono. Que no había tanta afectación al... Bueno, ¿ahí se escucha bien? Mejoró. Bien,
En el caso del linfoma de Hodgkin se mencionaba que no tiende a afectar lo que son en gran medida lo que son las amígdalas. Y de igual forma los ganglios epitrocleares se encuentran palpables en muy pocas ocasiones. Además, bueno, la principal como para diferenciar el linfoma de Hodgkin de los de no Hodgkin, se basaba principalmente en pues, la observación de las células. Si se detectaba la presencia de las células de Red Sternberg, el linfoma se clasificaba como el linfoma de Hodgkin. Además, se mencionaba que la vacunación reciente, el lupus eritematoso generalizado, la ingesta de difenil y dantoinato y otros anticonvulsivos en la sarcoidosis generaban una adenopatía inflamatoria similar a lo que es el linfoma de Hodgkin. A su vez, se mencionaba que se tendría que hacer un diagnóstico diferencial de todas aquellas etiologías o causas principales de las adenopatías. Entre ellas, pues se encuentran dentro de las enfermedades infecciosas víricas, pues la mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simple, herpes zóster, el virus de la hepatitis B y C, VIH, enfermedades infecciosas por bacterias, por estafilococos, estreptococos, enfermedad del arañazo de gato por la bacteria Bartonella, tuberculosis fúngica, toxoplasmosis, parasitarias, enfermedades hematológicas como pues, los linfomas no Hodgkin, las leucemias, enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la enfermedad del suero, enfermedades malignas, enfermedades de causa desconocida, sarcoidosis, amiloidosis, fármacos como el alopurinol, atenolol, captopril, carbamazepina, cotrimoxazol, fenitoína, quinidina, y otras enfermedades como lo es la de Castleman, Kawasaki y la fiebre mediterránea familiar. Ahora, en cuanto a sus estudios de laboratorio, se mencionaba que lo que es la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva de alta sensibilidad y el nivel de fibrinógeno se ocupaban ¿Cómo se encuentra la velocidad de sedimentación? Se encuentran elevadas. Todas estas... ¿A causa de qué? Bueno, se mencionaba que se utilizaban principalmente para medir lo que es la actividad de la enfermedad y que se encontraban alteradas, elevadas. Que se encuentra elevada la velocidad de sedimentación. ¿Sería por el aumento de la celularidad, doctor? No. Más bien, doctor, creo que sería por el estado proinflamatorio. Investíguenlo entonces. Es por el estado inflamatorio, doctor. Más o menos por ahí va la cosa, pero no es así. Investíguenlo. Bien. En cuanto a la biometría hemática, se mencionaba que esta generalmente se encontraba normal, pero que había casos en los que se encontraba una anemia moderada, normocítica, hipocrómica, con monocitosis, eosinofilia, linfopenia, trombosis, y en los estadios más avanzados se podía encontrar leucocitosis y leucopenia cuando ya había infiltración medular. La biopsia se mencionaba que no se recomendaba en estadios tempranos, sino en estadios más avanzados, debido a que
menos del 10% de los estadios tempranos tenían una ocupación medular. ¿Una qué? Y de las pruebas de función hepática, las que se encontraban alteradas principalmente eran las pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática. Las que se encuentran alteradas principalmente son la fosfatasa alcalina, la deshidrogenasa láctica, las bilirrubinas, la nucleotidasa y la glutamil transpeptidasa. Además, antes de iniciar pues, el tratamiento, se le deben de realizar al paciente pruebas de función cardíaca y pulmonar para de esta forma identificar el riesgo que tiene para complicaciones agudas o crónicas. Ahora, la guía de práctica clínica nos manejaba que al paciente, como ya se lo mencioné, se le debe de realizar pues, biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, deshidrogenasa láctica, albúmina, nitrógeno ureico, creatinina. En cuanto a los estudios de imagen, se mencionaban las radiografías de tórax, tomografía computarizada de tórax, abdomen, pelvis, las tomografías por emisión de positrones, aspirado de médula ósea, biopsia de hueso, ELISA para descartar VIH, evaluación por, como ya les mencioné, evaluación por cardiología, y a la mujer en etapa reproductiva, pues las pruebas de embarazo. Ahora, bueno, como ya se los mencioné, se pueden solicitar dentro de los estudios de gabinete radiografía simple, postero anterior o lateral, o bien tomografía de alta resolución. Nos mencionaba igual lo que es la gammagrafía de galio, pero igual nos decía que esta pues es de poca utilidad porque tiene falsos positivos y además debe de hacerse antes y después del tratamiento. Nos daba como otra opción, en casos, se mencionaba extremos donde las lesiones activas son insospechadas o muy pequeñas, la tomografía por emisión de positrones. Ahora, como ya se los mencionó anteriormente mi compañera, desde 1971 se ha utilizado este sistema numérico para designar pues, las etapas de extensión. Este es conocido como pues, la clasificación de Ann Arbor. Este divide pues, el linfoma de Hodgkin en 4. Ann Arbor lo divide en 4 estadios. El primer estadio, pues la afectación de una sola región ganglionar o de un sitio o órgano extralinfático. En el estadio 2 va a haber una afectación de 2 o más regiones ganglionares sobre el mismo lado del diafragma, o bien una afectación localizada de un órgano extralinfático, ya sea tiroides, timo, vaso, o de un sitio y de una más o más regiones ganglionares sobre el mismo lado del diafragma. En el estadio 3 ya tenemos que va a haber una afectación ganglionar en lo que son los ambos lados del diafragma y puede estar acompañada o no de lo que es una alteración localizada en un órgano o un sitio extralinfático. En el estadio 4, pues aquí ya vamos a tener una afectación diseminada o difusa de uno o más órganos o tejidos extralinfáticos, ya sea pulmón, intestino, hueso, con o sin crecimiento extraganglionar. Además, como ya se les mencionó, se pueden dividir en A y B dependiendo de la sintomatología. En A
si el paciente no presenta síntomas generales, o bien B, si existen síntomas como una pérdida de peso mayor del 10%, fiebre mayor de 38 grados centígrados, sudores nocturnos. A su vez, la enfermedad extraganglionar la vamos a subdividir o a definir con después del estadio seleccionado agregándole letras. H si es de hígado, S si es de vaso, L pulmón, M médula ósea o hueso y D corresponde a la piel. Y cuando existe afección extraganglionar, pues se le añade al estadio la letra E. Y ya por último, tenemos el pronóstico de los estadios avanzados. Aquí es para un pronóstico desfavorable, nos manejan 7 variables. Dependiendo de estas variables, vamos a riesgo bajo, intermedio o alto. Las variables son sexo masculino, una edad mayor o igual de 45 años, un estadio 4 de Ann Arbor, albúmina sérica de... ¿Dónde le ves la J Arbor? Ann Arbor, perdón. Albúmina sérica menor a 4 gramos por decilitro, una hemoglobina menor de 10.5 gramos por decilitro, leucocitos mayores de 15.000 milímetros cúbicos y linfocitos menores a 600 milímetros cúbicos. Cuando el paciente tenga de 0 a 1 variable, pues se encuentra en el grupo de riesgo bajo, teniendo una supervivencia a los 5 años de un 90%. Cuando es positivo para 2 variables, se encuentra en el grupo de riesgo intermedio bajo, con una supervivencia a los 5 años del 81%. Cuando tiene 3 variables positivas, se encuentra en el grupo de riesgo intermedio alto, con una supervivencia a los 5 años del 78%. Y finalmente, cuando tiene de 4 a 5 variables positivas, se encuentra dentro del grupo de riesgo alto, con una supervivencia a los 5 años del 59%. Y eso sería todo por mi parte. Ok, Flor, estuvo bien, aunque tuviste algunos tropiezos ahí, pero está bien. Doctor, una pregunta. Entonces, el aumento de la VSG sería por la anemia. ¿Cómo? ¿El aumento Entonces, de qué? De la velocidad de sedimentación globular sería por la anemia que tienen estos pacientes. No, porque entonces todos los anémicos tuvieran la velocidad de sedimentación aumentada. Son algunos anticuerpos, se los dejé para que lo investigaran. Doctor, ¿Qué pasó? yo encontré ahí que menciona de que como los pacientes con ese tipo de linfomas tienden a estar neutropénicos por la quimioterapia, la BCG se eleva como un marcador de infección. O sea que van a estar neutropénicos, pero la BCG por el estado de infección que está existiendo y por el aumento de proteína en sangre es lo que hace que se eleve. No sé si esa sea la respuesta correcta. Pero es más o menos es más o menos por ahí, es que se unen algunas proteínas, pero Es ya se que los dejé de tarea. hay aumento del fibrinógeno y del alfa-2 macroglobulina que provoca más sedimentación de los hematíes. Se les queda de tarea. Buenas tardes, compañeros. ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Yair? Sí, doctor. Ok.
Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a pasar a lo que es la evaluación clínica. Mi nombre es Jerry Manuel Camacho Almeida. Y posterior a esto nos mencionaba que la evaluación clínica debe considerar dos variables muy importantes. Como nosotros sabemos, la historia clínica que tenga nuestro paciente y posterior a esta, el examen físico. De la historia clínica, lo que más nos va a interesar es de que si el paciente tiene algún familiar, ya sea con linfoma de Hodgkin o algún otro linfoma, como ya nos mencionado el equipo anterior, esto va a elevar su probabilidad de padecerlo en 5 veces. Ahora, pasando a lo que son el examen físico, tenemos que tomar en cuenta los signos B. Esto quiere decir ya cuando la enfermedad pasó de ser asintomática a presentar síntomas. Estos, los que nos van a interesar, va a ser una fiebre de origen inexplicable, mayor a 38 grados centígrados, una diaforesis nocturna o pérdida de peso corporal, mayor del 10%, como mencionó la compañera, pero al menos lo que mencionaba la guía de práctica clínica es que esto lo vamos a considerar en un periodo de los últimos 6 meses de diagnóstico. También mencionaba la bibliografía. Esos son los datos principales de sospecha, ¿eh? También mencionaba la bibliografía que a partir de esto nosotros debemos de pensar en 3 sitios en los cuales la enfermedad podría llegar a extenderse. Mencionaba que es la afección al sistema nervioso central, al sistema musculoesquelético o al aparato digestivo. Posterior a esto, nosotros debemos hacer una descripción de los ganglios. Para esto, nosotros debemos de precisar el sitio donde apareció, las dimensiones de este y el número de este. Esto nos va a servir posteriormente para ver la extensión de la enfermedad y cuando nosotros instauremos un tratamiento, ver la respuesta al tratamiento. Mencionaba ciertas localizaciones ante las cuales nosotros teníamos que pensar primordialmente que se trata de un linfoma Hodgkin, ya sea el anillo de Waldeyer, como se ve en la imagen. Waldeyer, como se ve en la imagen, que está entre la adenoides y las amígdalas linguales. También en los ganglios epitrocleares, popliteos, crurales e inguinales. Estos son sitios donde principalmente nosotros podríamos encontrar la afección. Posterior a esto mencionaba que si nosotros llegábamos a encontrar ganglios cervicales, el segundo sitio del cual estos van a emigrar van a ser los ganglios axilares. Mencionaba la bibliografía que si nosotros en el paciente, aparte de los ganglios que tenga, encontramos ya sea una hepatomegalia o una esplenomegalia o la combinación de estos, nos estaría hablando que nuestro paciente ya se encuentra en un estadio avanzado de la enfermedad. Mencionaba que nosotros debíamos de también valorar la afección del mediastino. Esto debe ser dado de forma clínica y radiológica, como lo vemos en la parte inferior de la diapositiva, que nos menciona el estadio 2, 2 o más regiones ganglionares del mismo lado del diafragma. Mencionaba que esto en la guía de práctica clínica tenía que tener una enfermedad voluminosa y para que tuviera un buen valor pronóstico, el ganglio tenía que ser mayor a 10 centímetros en el diámetro máximo o, como mencioné, que se encontrara en el mediastino, de una tercera parte del diámetro interno del tórax en la radiografía medido entre la T5 y la T6. Mencionaba también que otros ganglios que tenemos que pensar son los ganglios paratracleales, carinales o bronquios principales por una afección pulmonar, ya sea por extensión o diseminación. Mencionaba que en estos casos una radiografía simple de tórax, a veces si la enfermedad puede ser, llega a estar en un estadio muy voluminoso, no los vamos a poder apreciar de la mejor manera. Para esto nosotros necesitábamos apoyarnos de una tomografía axial computarizada. Esta pues vamos a ver o nos va a servir en el primer caso, como mencioné, si tenemos un resultado dudoso de estudios simples, si una masa medicinal que no permite visualizarse una afección parenquimatosa pulmonar o pericárdica y pues evaluar la respuesta al tratamiento. Como se ve en la imagen, pues en este caso se utilizó una tomografía con un medio de contraste para nosotros poder ver dónde se encuentra. En el caso de imagen mencionaba que esto era para corroborar también la respuesta al tratamiento. Bueno, si nos damos cuenta en el cuadro,
mencionaba que dependiendo de los casos histológicos agresivos, había una mayor posibilidad de un estadio avanzado si se asociaba con síntomas generales o el paciente era mayor de 40 años. Y pues vemos que los subtipos que nos maneja el cuadro es cuando existe uno nodular de predominio linfoide, que va a ser mayor frecuente en los hombres. Mencionaba que se encontraba en una edad de presentación de los 30 a 50 años, y pues teníamos como pronóstico un estadio 1 o 2, con recaídas del 80%, con una supervivencia general del 80% a los 10 años posterior a pero que si ya lo encontrábamos en un estadio 3 o 4, pues ya nuestro pronóstico iba a ser malo. Después el segundo, que es una esclerosis nodular, que se presenta en el 70% de los pacientes, pues vamos a ver que es mayor frecuente en áreas urbanizadas y de clases socioeconómicas altas, pues que en este caso no es ni predominante para hombres ni por mujeres, sino que es igual. Es el de edad de presentación más baja, presentándose entre los 15 y 34 años de edad, y generalmente suele ser bueno y malo si ya lo encontramos con una enfermedad voluminosa, o sea, mayor de 10 centímetros de diámetro o con afección al mediastino. Cuando es de una celularidad mixta, vamos a tener que es mayor frecuente en pacientes VIH positivos y en sociedades en vía de desarrollo, como lo que es México, y pues una edad promedio de su presentación es a los 38 años. Es peor que en la esclerosis nodular, pero es mejor que en depresión leucocitaria. También tenemos el rico en linfocitos. Va a ser predominantemente en hombres hasta en un 70%, en una edad de presentación del 30 a 50 años. Y pues si lo encontramos como en el primer caso en estadios 1 y 2, tendrá una sobrevida de un 80%, excepto cuando ya haya recaídas. Si existe una recaída, pues su porcentaje de sobrevida va a bajar significativamente. Por último, cuando tenemos depresión linfocitaria, pues dice que se va a encontrar asociado a hombres en un 60-75%, principalmente que sean VIH positivos, y pues de igual manera que en celularidad mixta, pues se va a encontrar en sociedades de desarrollo como los México, edad de presentación 30-37 años, y pues dice que su pronóstico es igual a los demás tipos, malos y está asociado sobre todo con VIH. Y bueno, esto fue recapitulado de un estudio del 2011 en lo que se está basando la guía de práctica clínica. Vamos a tener que también tenemos un puntaje pronóstico internacional para el linfoma Hodgkin avanzado, que igual se encuentra en la guía de práctica clínica. Pues nos dice que si el paciente es mayor de 45 años, es de género masculino, tiene una enfermedad en estadio 4, una hemoglobina de menor a 10.5, una leucocitosis mayor de 15.000, una linfopenia menor al 8% de la diferencial, OS menor a 600 y una albúmina menor a 4 gramos sobre decilitro, pues cada uno de estos van a ser factores de mal pronóstico. Y pues vamos a ver que estos nos van a influir al momento de tomar decisiones en el tratamiento, que es de la misma manera en que lo presentaba la compañera en la exposición anterior. Y bueno, vamos a ver que el algoritmo que nos presenta la guía de práctica clínica, pues nos dice que si un paciente con adenomegalia de más de 3 semanas de evolución y sin datos de infección con o sin síntomas B y con o sin factores de riesgo, ya sean estos factores de riesgo el virus de Epstein-Barr, VIH, SIDA, gemelos con linfoma Hodgkin, familiar de primer grado con linfoma Hodgkin o post-trasplantado, pues vamos a tener que descartar un proceso infeccioso por estudios paraclínicos y de gabinete en primera instancia. Nos pregunta, ¿se descarta el proceso infeccioso? Sí o no. Si descartamos un proceso infeccioso, pues debemos realizar una biopsia excisional del ganglio, y pues si al descartar estos procesos, no descartamos esos procesos infecciosos, pues vamos a buscar una infección que cause adenomegalia para descartar linfoma Hodgkin. En el caso de que nuestra biopsia dé positivo, pues se realiza la clasificación histológica e inmunohistoquímica. Procedemos a estadificarlo y pues vamos a otorgar tratamiento de acuerdo a la clasificación y el pronóstico
como ya lo habíamos visto. Para dar el tratamiento, pues para poder nosotros darlo, necesitamos clasificar histológicamente de una manera muy precisa el linfoma y conocer lo más exacto la extensión de la enfermedad. Y para esto, pues nos mencionaba la guía de práctica clínica. Yo les voy a dar parte del tratamiento, lo que corresponde a radioterapia. Posteriormente mi compañera dará quimioterapia. Pues nos mencionaba que para determinar si en el linfoma Hodgkin temprano con factor pronóstico favorable, ya sea en estadio 1A y 2B, es superior el tratamiento combinado, que son 2 ciclos de quimioterapia más radioterapia en campo extendido contra radioterapia sola. Se compararon ambos esquemas y no se encontró diferencia en alcanzar remisión completa, 95 versus un 94%, pero la sobrevida libre de falla terapéutica fue del 67% contra el 88%. Y concluyen que la terapia con modalidad combinada es mejor que la radioterapia sola. Este fue un estudio del 2007. Posteriormente a este estudio, pues se dice que o es la base por lo cual nosotros debemos de dar una terapia combinada en el linfoma Hodgkin, no solo la radioterapia sola. De igual forma mencionaba la bibliografía que pues si nosotros encontramos en estadio 0 o 1 a nuestro paciente y procedemos a dar radioterapia, vamos a encontrar una curación definitiva de un 80 a un 95% de todos estos pacientes. Pero si estos pacientes ya presentaban una masa voluminosa y nosotros solo dábamos radioterapia, 60% recaería. Y pues mencionaba que si nuestro paciente presentaba síntomas B o factores de mal pronóstico, como ya se mencionó, la edad y sus pruebas de laboratorio alteradas, pues la radioterapia tenía que ser a campo extendido. Todos estos estudios pues fueron viendo la supervivencia total versus la supervivencia libre de la enfermedad. Y bueno, también la guía de práctica clínica nos mencionaba que en linfoma Hodgkin en estadio clínico inicial y con factores pronósticos favorables, la recomendación eran 3 ciclos de quimioterapia seguidos de radioterapia a campo involucrado en dosis de 20 a 30, dosis de 20 a 30. La primera bibliografía en la que me basé mencionaba que podíamos dar dosis de hasta 35 a 40 para buscar una recidiva total de la enfermedad, pero que ya cuando nos íbamos a ir a campo extendido, debíamos de manejar valores de 25 a 30 para dañar lo menos posible a nuestro paciente. Pues vamos a ver que las técnicas de Quedan radioterapia 2 minutos. Bueno, las técnicas de radioterapia más usadas en este caso iban a ser a campo afectado, que son las regiones linfáticas afectadas, y a campo regional, que son las áreas linfáticas afectadas y regiones linfáticas adyacentes. Y pues las recomendaciones terapéuticas según el estadio evolutivo, pues nos mencionaba que si era un estadio 1 o 2A, pues iban a ser de 2 a 4 ciclos de quimioterapia y una radiación a campo afectados de 15 a 25. Y como tratamiento alternativo simplemente nos manejaba la radioterapia en manto de 30 a 40, que era lo que lo mencionaba, buscando que estos pacientes tuvieran una curación definitiva de un 80 a un 95%. Pero ya conforme va aumentando los estadios de 2 en adelante a 3A, pues vamos a ver que se da más quimioterapia, pero se siguen sosteniendo las dosis de radioterapia a 30 y pues estos riesgos iban a ser y con esto era la capacidad máxima de radioterapia provocando un daño mínimo. Y pues lo que nos mencionaba la guía de práctica clínica, que era que en pacientes con diagnóstico de linfoma Hodgkin confirmado, pues se iban a dar igual 3 ciclos de quimioterapia y radioterapia 20 a 30 en estadios 1 y 2. Y pues el algoritmo 3 eran pacientes con diagnóstico de linfoma Hodgkin en recaída. De igual manera, nosotros podíamos dar radioterapia para ayudar a lo que sería la quimioterapia. Y eso sería todo de mi parte. Bien, Jair.
buenas tardes. ¿Sí se ve mi pantalla y me escucho? Sí. Ok. Buenas tardes. Soy Betsy Cruz Oliveros y ya para finalizar este tema vamos a ver lo que es quimioterapia. Ay, no repitan tanto lo que es y lo que es. Es una muletilla que la tienen las muchachitas de ustedes y realmente lo que denota es inseguridad. Digo, al menos yo eso es lo que pienso. Sí, bueno. En esta, pues va a ser una poliquimioterapia. Vamos a ver de manera de introducción, es que en 1967 se empezó a manejar bajo el esquema de MOP, en donde este consistía con mostaza nitrogenada, vincristina, prednisona y procarbazina. Este esquema se manejaba bajo cada 3 semanas en número de 6 y alcanzaba un porcentaje del 80% en remisión completa, dándole una supervivencia de 10 años al 60%. Sin embargo, años después, en 1975, se introdujo el esquema ABVD, que consiste en artemisina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Hasta la fecha, pues es el que maneja la guía de práctica clínica como primera línea. Entre sus beneficios comparados con el anterior es que había una mayor respuesta, cerca del 10 al 15%, y había menor daño gonadal y disminuía la frecuencia de segundas neoplasias, tomando en cuenta, como les dije, comparado con el esquema MOP. Sin embargo, es más costoso. Ahora, cerca del 20 al 30% de los pacientes a los que se les aplica un esquema de quimioterapia recaen. Para cuando estemos hablando del linfoma de Hodgkin ya en recaída, pues vamos a ver que hay distintos esquemas a los cuales se van a pegar, generalmente a quimioterapia o radioterapia a las regiones ganglionares afectadas. Bueno, cuando estamos hablando de casos refractarios, estos son los que no van a remitir dentro del primer año de haber iniciado la terapia, ya sea con la aplicación de 2 esquemas de primera línea. O estamos hablando de una enfermedad en progresión, cuando la respuesta no es completa posterior a la administración de al menos mencionada 3 dosis del esquema elegido, ¿no? Vamos a hablar que cuando hay una recaída posterior a una radioterapia, sí, se va a encontrar de un 70 a un 85% de respuesta al esquema ABVD y pueden llegar a tener un 50-60% de curaciones. Y puede establecerse, obviamente, después de una recaída posterior a una quimioterapia, pues otro esquema de quimioterapia. En base al tratamiento que la GPC manejaba, pues es en base a la etapa 1-2, favorable o desfavorable, sin enfermedad voluminosa o con esta, y la etapa 3 o 4 que ya es avanzada. Bueno, en la guía de práctica clínica mencionaba también que ahí se apoyaba, o más bien se utilizaba la PET, la tomografía por emisión de positrones, que era una interpretación visual de la absorción de fluordesoxiglucosa para visualizar la actividad tumoral de las masas necróticas o diferenciarlas simplemente de las que presentaban este tipo de actividad. Bajo esta PET y apoyado de la escala de Dubin, del 1 al 5, era para establecer, para avalar más bien el tratamiento, ya sea para mejorar porcentajes de respuesta o para modificarlos en base al número de ciclos que estaba llevando el paciente. Sin embargo, estos no se debían de tomar en cuenta para hacerlo en la práctica clínica, solamente en ensayos clínicos. Y bueno, como ya les comentaron, en el inicial de buen pronóstico ABVD, 3 ciclos seguidos de radioterapia de 20 a 30 Gray.
se vio que daba una mejor respuesta cuando se combinaba la quimioterapia con la radioterapia. Mencionaban también que aparte de este esquema, tomándolo como primera línea, se hizo una comparativa con el esquema Stanford y que no había diferencia estadística significativamente. Sin embargo, le recomendaban el ABVD. En el caso del tratamiento para estadios avanzados, igualmente se ampliaba el número de ciclos de 6 a 8 de ABVD como terapia de primera línea. Si no alcanzaban, o más bien si no había una enfermedad voluminosa y se alcanzaba una remisión completa, mencionaba que no había que aplicar radioterapia o que no era necesaria. Otro aspecto es que mencionaba que en México no había ribamicina para comercial o doxorubicina no liposomal. También otro esquema aparte del ABVD podría ser el BICOP y BICOP escalado, que esto pues también daba buenos resultados y generalmente era utilizado en Alemania. En el caso, pues como les había dicho, hay un 20 y un 25% de falla al tratamiento, y este puede ser por dos causas, porque hay una resistencia o refractoriedad primaria, es decir, no hay una remisión completa, ya sea con la aplicación de estos esquemas, o porque hay una recaída temprana, es decir, hay una recaída antes de los 2 meses de alcanzar una remisión completa. Y bajo estos es que cuando hay una recaída tardía, se recomienda la reinducción del mismo esquema al paciente que se utilizó antes. Pero cuando hay una resistencia primaria o una recaída temprana, pues se manejan bajo otros esquemas que no causen una reacción cruzada de segunda línea, como BIND, JOVEA o ICE. En el caso de estos de segunda línea, hacia los pacientes mayores de 60 años, pues eso se va a manejar con quimioterapia, y vamos a ver que en pacientes menores de 60 a 65 años, igual ya sea con resistencia o recaída temprana, se incluye también la inducción de quimioterapia, y de acuerdo a las condiciones del paciente se ofrece un trasplante. Otra opción es el uso de rituximab, que generalmente es un tratamiento hacia un linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Y bueno, como les dije, los esquemas de segunda línea o de salvamento, pues se van a ofrecer de acuerdo a las condiciones que presente el paciente. Mencionaba que también en el esquema ICE, compuesto por etopósido, carboplatino y fosfamida o mesna, también se ofrecía a los pacientes a los que comúnmente se les iba a realizar un trasplante. Ok, como les dije, esta opción de ofrecer el trasplante iba a ser solo aquellos pacientes menores de 60 años, con un linfoma refractario primario o en recaída temprana. Los principales factores para hacerlo, o también pues aquí se les menciona que tenga una respuesta a quimioterapia, niveles bajos de albúmina sérica, anemia, síntomas B, y tiempo de recaída menor a 1 año. Esto va a ser la quimioterapia de salvamento, seguido pues por Y bueno,
Para evaluar la respuesta al tratamiento, pues vamos a manejar cuando es una remisión completa, parcial, estable o cuando hay una recaída. En la remisión completa, pues que va a haber una desaparición de todo signo o síntoma, de todo signo de enfermedad. De acuerdo a la desaparición de adenomegalias, no se palpan vaso o hígado y desaparece la infiltración de la médula ósea, o cuando se realiza una inmunohistoquímica, esta es negativa. En el caso de una respuesta parcial, pues esto sí va a disminuir, va a haber una regresión de la enfermedad y ya no aparecen sitios nuevos. En el caso de las adenomegalias, hay una disminución en el 50% de los diámetros. Igual hay una disminución en el tamaño a la hora de palpar órganos como el vaso o el hígado. En las enfermedades estables, es una enfermedad que se va a mantener igual los signos, pero no va a haber un nuevo sitio de infiltración, es decir, no va a progresar. En el caso de la enfermedad en recaída o progresiva, pues aquí menciona si hay, o sea, va a haber cualquier lesión nueva o también va a aumentar el tamaño de sitios en donde antes no había, en sitios donde antes no había. Y bueno, el seguimiento. Cuando hay una remisión completa, pues es importante seguir estableciendo exploración física, estudios de laboratorio, de gabinete y mantener actualizada la historia clínica del paciente. A medida que va a aumentar el tiempo, se va a disminuir el número de citas a las que éste va a ir acudiendo. Por ejemplo, en el caso del primer año se van a realizar cada 3 meses, al segundo año posterior son cada 6 meses y a partir del tercer año, pues anualmente. También estableciendo en el caso de mujeres la detección en el caso para cáncer de mama a partir de los 40 años, una mamografía, porque en uno de los efectos adversos a este linfoma es la aparición de neoplasias secundarias, infertilidad, enfermedades cardiovasculares. Ahora, para valorar la remisión completa, se sugiere el uso de la tomografía computarizada, también para evaluar la enfermedad residual. Por lo tanto, pues vamos a ver que hay distintos esquemas y que de estos son los que se van a adecuar al paciente. Y eso sería todo. Ok, Betsy, bien documentada. Prácticamente se nos acabó el tiempo. Casi participaron todos los de este grupo. No sé qué otra clase siga para la siguiente hora. Sigue el grupo de octavo C, doctor, con el tema de plaquetas y alteraciones. Ok, entonces vamos a ver plaquetas, su función y las alteraciones, púrpuras trombocitopénicas principalmente. Así es, doctor. Ok, entonces nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Bye. Hasta luego.